Hola gente, bienvenido a una nueva edición de Ciencia Federada, el podcast donde exploramos a la ciencia argentina, entrevista por entrevista, cara a cara. Hoy tengo un gran invitado que les quiero presentar. Él es recibido de la licenciatura de Ciencias Biológicas de la UBA, investigador del CONICET y hoy en día ejerce el cargo de secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Odontología. Sin más espera, le damos la bienvenida a Javier Fernández Solari. Bueno, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Un placer. Gracias por la invitación. No, de nada. ¿Todo bien? ¿Cómo viene tu día, tu semana? Bien. La llevo bien, por suerte. Mucho trabajo, tareas diversas. En esta etapa de mi vida me he acostumbrado a tener muchos frentes abiertos. Sí, bien. Pero bueno, lo vas llevando. Sí. Bueno, empecemos fácil, básico. Sí. ¿Qué es la biología? Bueno, fácil, básico. Bueno, si tuviera que definirla, diría que es la disciplina o la ciencia que estudia a los seres vivos en cuanto a su estructura, función, forma de reproducción, interacción entre individuos, interacción con el ambiente. Eso sería, digamos, como una manera sencilla de definirla. Es muy amplia la biología. Sí, obvio. Bueno, ahora un preguntón más que siempre surge cuando uno define biología, que es el estudio de la vida, por decir. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se podría definir para alguien que no estudia biología lo que es la vida? Bueno, vos me dijiste que eran preguntas sencillas, no son tan sencillas, son bastante filosóficas. Yo creo que la vida tiene que ver básicamente con todo aquello que cumple con determinados procesos. O sea, los individuos, ya sea desde una célula hasta un individuo súper complejo como somos nosotros, desarrollan mecanismos como son la respiración, la nutrición, la reproducción. O sea, todo individuo para estar vivo requiere cumplir con todos esos procesos. Okay. Sí, de ahí surge un poco la vida. Después, bueno, obviamente venimos de vidas súper sencillas y a lo largo de la evolución se fueron perfeccionando, complejizando y bueno, nosotros quizás somos la demostración de los individuos vivos más complejos. Obvio. Bien, perfecto. Che, y contame un poquito cómo fue tu introducción a la biología, o sea, qué es lo que te motivó a estudiar biología y en qué año entraste a la carrera. Bien. Mira, acá ya empiezan las cuestiones de mi vida que tienen una parte de azar y parte de decisiones tomadas. Yo me vi muy motivado. Yo siempre fui un pibe muy curioso, me gustó siempre mucho la naturaleza. Tenía un profesor de biología de secundaria que fue mi gran motivador. Por suerte pude volver a verlo hace unos 10 años cuando festejamos los 25 años egresados en la secundaria y le conté que gracias a él había estudiado biología y le conté un poquito, digamos, quién era hoy, dónde me encontraba y la verdad se sorprendió mucho, se emocionó mucho. Aparte es un tipo que hoy no da más clases de biología, se dedica al comercio, no tiene nada que ver, pero fíjate vos que lo importante que fue él en mi vida. Y después empecé el CBC, lo empecé en el 1992, con la idea de hacer medicina. Por una cuestión familiar, y tenía la duda, había hecho un test vocacional, me daba biología, medicina, mi madre me decía, seguí carreras más tradicionales, seguí ¿cómo se llama? El legado del abuelo, su padre era otorrinolaringólogo. Y empecé medicina y no me hallé, yo soy un tipo muy conceptual cuando tuve que empezar a memorizar. ¿Terminaste el CBC? Terminé el CBC en el 92, sí. En el 93 lo hice muy fácil, muy tranquilo, en el 93 empiezo la carrera y cuando me encuentro con anatomía, empezar a memorizar trayectos nerviosos, vasos sanguíneos, me enloquecí. No tenía un buen año, había sido un tipo muy disciplinado toda la vida y ese año estaba un poquito más arrebatado. Y empecé a pensar que en realidad lo miro a la biología, me empecé a maquinar con eso y no llegué a terminar el año, decidí dejar. Inmediatamente fui a anotarme en biología y eso es lo que restó del año, me puse a laburar en otra cosa y empecé con ansias ya en el año 1994 la carrera, digamos, en la que finalmente me recibí. Perfecto. ¿Y hay alguna materia de la biología o sea,
de tu carrera. Sí. ¿Cuál fue tu materia favorita? Bueno, yo ya cuando empecé la carrera, bueno, en biología hay un ciclo básico de materias que son todas obligatorias. Que son troncal. El ciclo troncal, que ahora creo, no me acuerdo si son 13 o 14, porque ahora creo que se modificó. Y después uno empieza a armar su propia especialidad con un tutor y un poco que elige materias para orientar la especialidad de cada uno. Yo ya ahí empecé a fanatizarme con la fisiología, y la fisiología animal comparada fue la materia del ciclo, digamos, de materias específicas que más me flasheó. A partir de ahí empecé a ser un amante de la fisiología. Bueno, ahora contaremos a la audiencia un poco a qué me dedico hoy, pero que tiene que ver con eso, les adelanto. Bien, ¿y hay alguna materia que no te haya gustado, la que más sufriste, que no querés saber nada con eso? Sí, mirá, tengo una anécdota también para eso. Yo había hecho el bachillerato con especialización físico-matemática, era muy amante de la matemática y la física, pero de química nada. Sí. En el CBC más o menos la zafé, y cuando empecé la carrera química inorgánica no daba pie con bola. Encima en esa época era una materia filtro en exacta. Sí. Había una gestión de la cátedra en ese momento que nos mataron. Nos mataron a varios. Me acuerdo que fue la única materia que no aprobé, que tuve que recursar. Pero había sido tal la masacre que nos perdonaron el aplazo en la libreta, que para los que hacemos ciencia, tener un aplazo en la libreta después repercute negativamente en las becas y todo lo que viene después. Así que me quedó como un gusto amargo con esa materia. Pero ahora la voy a tener que empezar a querer de nuevo, porque tengo un hijo que está estudiando biología y que es docente de química inorgánica. Así que... Bueno, sí. No, sí. Pero bueno, me quedó un gusto amargo por cómo repercutió negativamente esa situación en mí, que fue duro. Pero bueno, fue la única materia que no aprobé en la carrera y bueno, después la tuve que recursar. Sí, hasta hoy en día la química inorgánica es algo... No es para todos, por lo que yo escucho. Por suerte nunca la tuve que cursar. Y bueno, progresaste en la carrera, te terminaste metiendo en la fisiología. Sí. ¿Qué vendría siendo la fisiología, esa rama específica? Bueno, la fisiología es la rama, digamos, de la medicina que se ocupa del estudio de los distintos, en realidad de los distintos procesos que tienen lugar desde las células, que sería lo más simple a nivel fisiológico, hasta los sistemas de órganos. Okay. Pero fundamentalmente en grandes rasgos lo que la fisiología es la fisiología cardiovascular, la fisiología pulmonar o respiratoria, la fisiología endocrinológica. ¿Tiene algo que ver con el estudio de tejidos, si no me equivoco? Sí, a ver, la fisiología, por eso te decía, involucra desde células, pasando por los tejidos y terminando con los órganos y los sistemas de órganos. Perfecto. Y bueno, aproximando el final de tu carrera, bueno, para hacer una licenciatura tenés que hacer una tesis. Sí. ¿Sobre qué se trató tu tesis? Bueno, yo empecé en Exactas a trabajar en un laboratorio, en el laboratorio de endocrinología animal comparada. Ahí hice mis primeras armas, digamos, empecé a ver lo que era un laboratorio, empecé a ver, en esa época, no es como ahora, que ya desde el inicio de la carrera ya te empezás a empapar de qué se trata, la biología, de cómo va a ser nuestra carrera, el tema de los papers. Ahora empieza desde muy temprano. En esa época no era tan así, y entonces me empecé a avivar ya hacia el final de la carrera, que tenía que tocar la puerta de algún laboratorio. Amablemente en ese momento la doctora Ceballos, que era la responsable de esa materia, me invitó a su laboratorio y empecé a trabajar en la fisiología reproductiva de los anfibios, del bufo arenarum, un sapo criollo. Trabajaba, para que más o menos, sin complejizar demasiado, en una enzima que conduce a la síntesis de testosterona. Y lo que veía yo era cómo variaba la actividad de esa enzima en las distintas épocas del año, en la etapa no reproductiva y en la etapa reproductiva. Un poco trabajé en eso. Y bueno, nada, fue una etapa interesante, me llevó tiempo, me llevó como 2 años hacerlo, pero después tuve unos trabajos publicados, fueron los primeros antecedentes importantes que hice en mi carrera. Wow, tremendo, impecable. Sí. Che, y contanos un poco, ¿cómo es el ámbito laboral para los biólogos? Bueno, la verdad, me imagino que en todos los lugares debe ser distinto. Yo creo que
que hoy por hoy, bueno, tuve suerte yo, la verdad, tuve distintas experiencias. Sí. Esa primera experiencia fue buena desde el punto de vista laboral, ahí en Exactas. Lo que pasó es que estaba muy complicado, estamos hablando del año 2001. Sí. Era muy complicado el tema de las becas y es como que yo me sentía un poco ahí atrapado y en deuda, pero al mismo tiempo no accedía a las becas. Sí. Yo ya me estaba recibiendo o ya estaba recibido y no veía que la cosa podía avanzar por ahí. Yo necesitaba morfar. Sí, obvio. Estaba trabajando en otras cosas, en ese momento hacía encuestas, viajaba por el interior del país, encuestas políticas para poder vivir. Y entonces ahí tuve que tomar la decisión de empezar a tocar puertas afuera. Sí. Pero a la pregunta que vos ibas, por ejemplo, yo sentía que en Exactas es un ambiente muy competitivo desde el punto de vista de la investigación. Y en esas etapas más todavía, porque es la etapa en donde uno tiene que hacer antecedentes, porque esos antecedentes pues marcan tu camino. Sí. Porque para acceder a la primera beca necesitas buen promedio, cosa que yo no sabía. Sí. Yo no me recibí con un promedio tan bueno. Sí. Para Exactas, que 7,20 era. Hoy por hoy creo que no podría acceder a una beca, probablemente con ese promedio. No en Exactas, porque las becas normalmente se evalúan por el promedio histórico de la carrera y en biología era mucho más alto que eso. Okay. Y entonces uno se transforma un poco en un tipo individualista o egoísta en búsqueda de esos primeros antecedentes. Perfecto. Pero la verdad que a pesar de eso me topé con gente increíble que me ayudó un montón. Tuve un amigo que hoy ya no está más entre nosotros, el doctor Pandolfi, que cuando falleció era titular o docente a cargo de la carta de histología ahí en Exactas. Un amigo entrañable que me ayudó mucho y me avivó de cómo hacer mis primeros pasos. Perfecto. O sea, mucho por decir networking, o sea, tenés que ir ahí armando contactos. Sí. Y empezar de entrada a tratar de averiguar y que te cuenten cómo funciona el sistema, y, no sea, dormirse. El más grueso, por decir, de los laburos es investigación. Sí, en esa época te diría que era casi el único. Sí. Ahora como que se abrió mucho más el panorama, hay un montón de trabajo y que hay mucho más startups y todo eso. Sí, hay un montón de otros lugares donde puede acceder el biólogo que antes era la única luz. Te diría que la única luz que veíamos era hacer investigación o en la universidad o en el CONICET. Sí. Después había otras alternativas, pero esas eran las dos luces que nos guiaban, digamos. Ahora hay mucho más, incluso en la industria privada, laboratorios privados. Sí, sé que estos últimos años para los biólogos se le abrió más la puerta del sector privado. Exacto. Y bueno, ¿cómo fueron tus años posteriores a recibirte? Sí. ¿Vos ya estabas en el CONICET medio ahí antes de recibirte, me imagino? No. Yo cuando me recibí, como te decía, estaba laburando ad honorem, hice mi tesina, tesis y licenciatura en ese momento, en este tema que te conté. Y cuando salí de ahí, cuando te dije, bueno, es el momento, año 2002 ya. Sí. Marzo del 2002, este amigo mío me pasa un contacto que me dice, mirá, hay un grupo lindo de investigación, la doctora Retori, que es una médica, neuroendocrinóloga, que trabaja en el Instituto del CONICET, si querés te consigo una entrevista. Dale, yo ya había hecho otras entrevistas. Esta que voy a contar es el lugar donde finalmente se me dio. La fui a ver, una señora entrañable, que le agradezco muchísimo y hoy soy quien soy científicamente gracias a ella y a su marido, que era un profesor estadounidense que también fue una persona muy importante en mi vida científica. Me hizo una entrevista de unos minutos y ahí mismo me puso un guardapolvo y me puso a pipetear. Ese mismo día, Yo todavía estaba trabajando de honor en otro lugar. Mi vieja siempre me había dicho, vos nunca digas que no, siempre que sí. Después hay tiempo para repartirse. Sí. Cuando terminó ese día laboral, la despido y me dice, pará, porque hasta el momento no me había mencionado nada de si me quedaba con ella, si había alguna posibilidad de renta. Me dijo, tengo una beca del Ministerio de Salud por 3 meses. Es lo que puedo ofrecerte hoy. ¿Te sirve? De cabeza, sí, obvio. Y así arranqué con esa beca que eran 3 meses. Sí. A los 3 meses apareció otra oportunidad. Bien. Una beca de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, así se llamaba en ese momento, ya por 1 año, porque la chica que la tenía, esas se otorgaban, no te digo a dedo, pero con cursos internos. Sí. La chica que la tenía la dejaba porque había salido una beca a la Universidad de Buenos Aires, que era más prestigiosa y más estable, y dejaba esa beca por 1 año. Perfecto. Bueno.
Y ahí fue donde me dice, vamos a presentarnos a la beca de CONICET, a beca doctoral del CONICET. Genial. Y me presenté a beca doctoral del CONICET. Pero antes me dijo, te falta el antecedente docente. Yo había hecho intentos en exactas, Sí. pero era un proceso lento, iba quedando cada vez más cerca, pero iba quedando atrás. Y yo necesitaba los antecedentes rápido porque la presentación a beca era ya. Sí. Y entonces ahí fue donde me dicen, yo tengo un profesor que trabaja en la Facultad de Odontología y me dijeron que en odontología los cargos de ayudante de segunda son sin concurso. Ah, bueno. Entonces fui a una entrevista a odontología. Paralelamente, mientras me presentaba a CONICET en este instituto que quedaba en Villa Crespo, el CEFIBO, Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, me fui a la entrevista con esta señora, Bien. titular de fisiología. Sí, y ahí esa fue tu entrada. Y ahí entré. A la Ahí fisiología. entré a la fisiología, ahí empecé como docente ayudante de segunda, Sí, recién graduado, y me presento al CONICET. sí. Pero no me sale la beca de CONICET. No. Año 2002, veníamos de la crisis de 2001, Sí, durísimo. Yo tenía la otra beca igual. Sí. Dije, bueno, intentaremos el año que viene. En diciembre, ya de vacaciones o empezando a fines de diciembre, casi Navidad era, me acuerdo, me llega un mail que había una partida presupuestaria adicional y que habían dado nuevas becas y que Bien. me daban la beca. Bien, bien. Entré Era por la ventana. Una beca, habías dicho doctoral, ¿no? Una beca doctoral Y ahí del hiciste CONICET. tu doctorado. Y ahí hice mi doctorado. ¿Y sobre qué se trató tu doctorado? Bueno, yo seguí en el tema de reproducción. Sí. El título es bastante complejo, pero si querés lo resumimos. Era la participación del sistema endocannabinoide Sí. en la fisiología reproductiva en condiciones de estrés, ponele. Ok. En distintos tipos de condiciones de estrés. Perfecto. Ahí hice mi tesis. Ya empecé a empaparme con lo que son los cannabinoides. Los Sí, cannabinoides, el sistema endocannabinoide es un sistema endógeno que tenemos en el cuerpo, que en realidad es donde actúa el THC, Sí, la sí. marihuana, Sí, y el sí. CBD, que hoy está Sí, tan, sí. tan en boga. Y, a ver, ¿cuál es la función natural Sí. de este sistema? ¿Para qué lo tenemos? Sí, el sistema endocannabinoide es fundamentalmente un sistema homeostático y alostático, si se quiera. Cuando nos vamos del equilibrio, el sistema nos devuelve al centro, o intenta devolvernos Sí, al sí. centro. ¿Sí? A veces, que es lo que yo vi con mis estudios de mi tesis y gente que vino después que trabajó conmigo, el sistema endocannabinoide, por ejemplo, a nivel reproductivo, cuando estamos frente a un proceso infeccioso, Sí. lo que hace es atenuar el sistema reproductivo, lo baja a su mínima expresión, ¿para qué? Para aprovechar esa energía para combatir Ah, la wow. infección. Sí, ¿Ok? sí. Por eso te decía, es un sistema que cuando cuando salimos del centro nos trata de devolver al mismo. Wow. ¿Sí? Mirá vos, sí, como un regulador. Exactamente. Wow, muy interesante lo que me estás contando. Y bueno, conseguiste tu doctorado. Ahí conseguí mi fuiste doctorado. yendo y hoy en día, me contabas, sos profesor titular de la cátedra de fisiología y estás de secretario de Ciencia y Técnica en la Facultad de Odontología. Sí. ¿Cómo llegaste Sí. a ese cargo? ¿Y qué es lo que hace un secretario de Ciencia y Tecnología de una facultad? Y bueno, si querés, danos pie a un poquito de cómo es la investigación en odontología, Sí. si es que hacen. Sí, claro. Bueno, a ver, como te decía, yo, empiezo mi tesis de doctorado, que el laboratorio estaba en Villa Crespo y tuve la suerte de que en el año 2004 se mudó a Facultad de Medicina. Sí. Tuve suerte y ahí surgieron un montón de cosas. Primero se me paralizó un poquito mi proyecto de tesis porque mudamos el instituto, imagínate, Sí, entero. sí. Todo se fue de punto. Y yo ya daba clases en odontología, tenía mucha relación con la persona que a mí me había llevado Sí, para ahí. Y en ese momento yo tenía medio parada mi tesis y entonces él trabajaba en glándulas salivales. Ok. Era un especialista en glándulas salivales, fisiólogo especialista en glándulas salivales. Y yo ya empezaba a tener, digamos, mi formación en lo que era el sistema endocannabinoide y el cannabis. Sí. Y entonces, con otro compañero más, el doctor Prestifilippo y él, empezamos a establecer charlas de tormenta de ideas y dijimos, ¿por qué no aprovechamos este tiempo? Porque él también estaba haciendo el doctorado conmigo, mi compañero, y le pasó lo mismo que a mí, estábamos medio frenados. ¿Por qué no aprovechamos los conocimientos del doctor en glándulas salivales y el nuestro
con el sistema endocannabinoide, con el cannabis, y nuestra hipótesis era que el fumar marihuana produce sequedad bucal, disminuye la secreción salival. Sí. El que alguna vez ha probado un porro sabe que se te seca la boca. Sí. ¿Por qué no describimos el sistema endocannabinoide en las glándulas salivales? Bueno, y ahí empezamos a hacer el trabajo en colaboración, que fue un trabajo pionero, espectacular, donde describimos los receptores CB1 y CB2, que son los receptores del sistema endocannabinoide donde actúa el THC, y vimos efectivamente cómo era todo el mecanismo que producía la sequedad bucal cuando uno, digamos, ingiere cannabis o cannabinoides. Entonces, bueno, así empezó mi vínculo en la investigación dentro de odontología. Yo dando clases ahí, pero investigando acá en medicina. Cuando yo termino mi tesis doctoral, me presento una beca postdoctoral, que es lo que viene después, una vez doctorado, en el CONICET me presenté una beca postdoctoral, pero ya no me presenté en cuestiones de fisiología reproductiva, sino que me presenté en un proyecto de glándulas salivales y sistema endocannabinoide, que era lo que habíamos empezado a hacer con el doctor Alberdín y el doctor Preti Filippo. Bueno, el doctor estaba muy contento con la colaboración y me dijo, yo en unos años probablemente sea profesor titular, me gustaría que cuando eso ocurra vos te vengas directamente a trabajar conmigo a la Facultad de Odontología. Bueno, cuando llegó el momento, yo ya había terminado el postdoc, había ingresado como investigador asistente del CONICET, la primera categoría, con la directora mía, que era la doctora Retori, y con el doctor Alberdín, que era este doctor, de codirector. En el proyecto de glándulas salivales, ahí arrancamos. Así que así empezaron mis primeros pasos desde el 2010. Empecé a pasar por todos los cargos, ayudante de segunda, ayudante de primera, JTP. Cuando llegó el 2010, el doctor Alberdín me nombró profesor adjunto, ahí concursé. Y bueno, el profesor Alberdín se jubiló hace 1 año y medio y yo concursé para el cargo de profesor titular y ahí empezó como profesor titular. Tremendo. Paralelamente, él se había transformado en el secretario de Ciencia y Técnica. Okay. En el año 2010 también. Además de ser profesor titular, se había transformado en secretario de Ciencia y Técnica. En ese momento era, creo que la doctora Guglielmotti la decana. Después vino el doctor Álvarez Cantori. Y bueno, como yo trabajaba con él me empezó a enseñar un poco las tareas, me puso en el comité editorial de la revista científica de la facultad para que lo ayude, me mandó a la Comisión Técnica Asesora número 1, que es la que evalúa todos los proyectos de salud humana de la Universidad de Buenos Aires, de becas y de subsidios. Y empecé a trabajar ahí, empecé a conocer un montón de gente. Tuve la suerte que a los 2 años, eso fue en el 2014, en el 2016 mis compañeros me nombran coordinador junto a la doctora Carballo y a partir de ahí empecé a ir mucho a rectorado. Mucho a rectorado para distintas reuniones con el secretario de Ciencia y Técnica, con el rector. Y bueno, empecé a establecer contactos. Después, hace unos años, en el año 2022, el decano de nuestra facultad, el doctor Rodríguez, que apoya muchísimo en la investigación, decidió crear la figura de subsecretario de Ciencia y Técnica. Okay. Y como Alberdín ya estaba jubilándose, me pone en ese lugar a mí, con la idea de que cuando él se jubile yo lo termine reemplazando. Se hizo muy largo, perdón. No pasa nada. Muy interesante cómo, se vio toda básicamente la trayectoria de tu carrera. Sí. Bueno, y vos preguntabas cómo eran mis tareas hoy. Sí, tal cual, eso. Hoy en día seguís siendo investigador. Sí. Eso, vos te levantás a la mañana. Sí. ¿Qué haces? Obviamente, calculo que no tenés la misma rutina todos los días. No. Pero eso, contanos un poquito cómo se bueno, el día. Durante muchos años, obviamente, como investigador, mi vida transcurría en la mesada, primero solo o con algún compañero, y después, a medida que fui progresando, empecé a crear equipos. Entonces, empecé a tener mis propios estudiantes, mis propios becarios estudiantes y becarios doctorales, y lo que empecé fue como a ser líder de grupo y de equipos. Al principio, cuando empecé a formar a mis primeros discípulos, estaba con ellos en el día a día en la mesada, trabajando, pensando ideas, viendo los resultados en la computadora. La verdad que
a medida que el equipo se va armando, que uno va creciendo y va tomando más responsabilidades en otras áreas, como es ahora mi tarea en ciencia y técnica, empezás a dejar un poco el día a día de la mesada. Sí, le das el pie para que... Entonces lo que tengo es reuniones con mis discípulos o mis colaboradores, donde veo lo que están haciendo, tiramos ideas, a veces me doy una vuelta por el laboratorio y hago alguna cosita, o me llaman para hacer específicamente algo en lo que yo soy especialista, porque dicen, a vos te sale mejor que a nadie, hacelo vos. Sí. Pero la realidad es que hoy por hoy paso poco por el laboratorio, mucho menos de lo que querría, digamos. Sí, no. Pero bueno, mis tareas hoy son diferentes, me gusta mucho la tarea de gestión que estoy desarrollando. Sí. En la Secretaría de Ciencia y Técnica tenemos un montón de tareas de apoyar a todo lo que es investigación en nuestra facultad, creamos planes de proyectos de financiamiento propios que tenemos en nuestra facultad, también administramos los programas de financiamiento de la universidad, trabajamos mucho con nuestros tesistas, con los planes, hacemos un seguimiento. Yo, como secretario de Ciencia y Técnica, soy el coordinador de la comisión de doctorado. Entonces recibo a los postulantes para hacer el doctorado, que hacen una admisión, recibimos sus proyectos. Todos los años ellos nos van mostrando sus avances, los vamos ayudando para que vayan encaminando su trabajo de tesis. La revista científica de la facultad me lleva bastante tiempo y me sigo dedicando mucho, por más que tengo muchos colaboradores. ¿De odontología? Sí, es una revista que con el doctor Elverdín la hemos catapultado muchísimo, la transformamos en una revista que hoy está indexada. ¿La publican en algún lugar? Sí, en realidad sí, está publicada de manera libre y gratuita en nuestro portal, ahí todos pueden acceder. Y publicamos tres revistas, 3 números, 3 ejemplares al año, de 9 artículos científicos cada una. O sea, tenemos 27 artículos científicos anuales. Para lograr eso es un trabajo arduo, un equipo importante de colaboradores, entre editores, la bibliotecaria que cumple un rol muy importante en lo que es redacción y toda la parte de acomodar las referencias bibliográficas, colegas revisores, el equipo de diseño de la revista también es espectacular. Y bueno. Bien, muy interesante la verdad, para la gente, viste, creo que este conocimiento para investigadores, para gente que ya está dentro del sistema científico, medio que le da mucha luz a cómo funcionan las cosas, y también los que están afuera, viste, la importancia de ir tocando puertas. Sí, totalmente. Te quería preguntar, ¿hay alguna película, libro, bueno, ya nos dijiste la figura que era tu profesor, pero bueno, película, libro, algún medio, viste, de arte que te motivó a no estudiar biología, no necesariamente de antes de que estudie biología, pero sino que eso, que... Mira, yo no recuerdo tanto de mis inicios, pero sí lo que te puedo decir, para el que le interesa la fisiología reproductiva, que fue mi pasión durante mucho tiempo, y que si bien ahora estoy bastante abocado a lo que es la investigación en odontología, trabajamos, esto no te lo conté, trabajamos en enfermedad periodontal y justamente estamos tratando de diseñar estrategias terapéuticas a base de cannabis y del sistema endocannabinoide como coadyuvante para tratar enfermedad periodontal, que es a lo que me dedico hoy fuerte. Pero muchos años dedicado a la fisiología reproductiva y hoy por hoy sigo haciendo colaboraciones y cositas, lo tengo a su mínima expresión, pero es una cosa que me apasiona mucho. Hay un libro que lo leí hace unos años, que se llama La ciencia del sexo, que es de un divulgador bioquímico catalán, que se llama Pere Estupiñá, que lo recomiendo mucho. La verdad es el libro más completo de divulgación científica que he leído en el último tiempo. Y después hay muchos otros libros, justo... Ahora hace unos 15 días estuve en la presentación del libro de un gran amigo mío, el compañero de la facultad, que es Juan Ferrario. El libro lo presentó junto a Diego Colombé, que es un neurocientífico muy conocido, que está en los medios. Lo presentaron y este libro también es un libro muy interesante que lo recomiendo, que se llama La ciencia del mate. La ciencia del mate, que cuenta toda la historia del mate en la Argentina y bueno, sus orígenes, digamos, quizá en Paraguay. Y todas, digamos, las bondades del mate para prevenir distintas enfermedades. Bien, y ahora te quería hacer una pregunta básica, fuerte al medio, se le hace a todos los biólogos. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Mi? ¿Animal favorito? El puma.
El puma, ok. Era autóctono. ¿Por algún motivo en particular? No, porque está vinculado. Orgullo nacional. Sí, exacto, Sí, exacto, es me por ahí, encanta. es por ahí. Me Y encanta, vinculado me con la encanta. garra puma de los rugby también. Sí. Y bueno, ¿tu planta favorita? ¿Sabes que no me gustan mucho las plantas? Como No, biólogo, no sos fanático no de la soy fanático de botánica. las no me gustan las plantas. Pero bueno, no sé si tengo que decir una, te puedo decir el palo borracho. El palo borracho. Ok. Porque representa el amor que se tiene mi hermano y su cuñada, que es un amor muy lindo y muy sano. Sí, ok. Por una historia, bueno, de ellos. Bueno, estoy pensando, viste, qué quedará por preguntar. La verdad que creo que estuvo muy redonda la entrevista hoy. Te quería agradecer por venir, por tomarte el tiempo. Me quedó... vos me contaste que el tema de los endocannabinoides, obviamente, como que a veces cuesta encontrar la practicidad a muchas cosas de la ciencia y después, años después, terminan citando tu paper para descubrir cosas, lo que sea. Exactamente. ¿Llegó a algo más concreto? Y bueno, Eso. la verdad es muy importante lo que decís vos, porque a veces creo que actualmente la investigación básica en nuestro país está un poco vapuleada. Sí. Y yo soy un defensor acérrimo de lo que es la investigación básica, Obvio. porque sin ese conocimiento no se hubiera avanzado a donde estamos hoy en lo que es la investigación aplicada o las terapéuticas que hoy en día existen, las vacunas, no sé, el stent, el bypass, por nombrar cosas argentinas. Así que yo creo que desde el momento que yo cuando empecé con el sistema endocannabinoide, estaba todo acá muy vedado. De hecho, te cuento que nosotros nosotros trabajamos con uno de los endocannabinoides que llaman andamida. No se podía traer al país en ese momento. No voy a decir quién, una persona nuestra la traía en su frasquito de cosméticos de Estados Unidos. Así empezamos. En ese momento estábamos descubriendo de qué se trataba el sistema. Recién estaban empezando a aparecer o a ser clonados o mejor dicho, ya estaban clonados y caracterizados los receptores, pero la verdad que recién, sí, en el año 95, 96 empezó como a explotar un poquito y para el año que yo empecé todavía estaba bastante incipiente. Y bueno, hoy por hoy, como te digo, no solamente publicamos ese trabajo pionero donde describimos por qué las glándulas salivales dejan de funcionar o atenúan su funcionamiento cuando uno ingiere cannabis. Y hoy por hoy estamos trabajando en terapéuticas para tratar pacientes en odontología. Eso no te lo dije, pero yo además soy director de la unidad de investigación y uso terapéutico de cannabis en área de odontología. Sí. Y ya estamos empezando a trabajar con pacientes. Sí, bien. O sea que esas terapéuticas que antes nosotros las tratábamos en el laboratorio sobre animales, Sí. hoy de a poquito Están teniendo uso, las estamos aplicación. empezando a aplicar en seres humanos. ¿Y cómo se aplica? Por ahora empezamos con dosis muy pequeñas, Sí. dosis sublinguales o masajitos con cremas, porque trabajamos mucho con en cremas. los dolores dentales, Perfecto. tensiones en el músculo macetero. Entonces, como es un tema controversial todavía, estamos empezando de a poquito, con pequeñas dosis sublinguales y con masajitos o tópicos con cremas. Perfecto. Bueno, Javier, de nuevo, Nacho. muchísimas gracias por venir. Un honor tenerte. Y eso, no sé si querés dejar algún mensaje para el público antes de cerrar o lo dejamos acá, No, como fundamentalmente en lo que primero te agradezco muchísimo esta invitación. Es como un mimo al alma que a uno le inviten a hablar de su historia. Sí. Lo que les puedo dejar como consejo es que, bueno, vean mi experiencia, hay que ir por los sueños, hay que ir por la pasión, no hay que frenar y todo lo que uno se propone lo puede lograr y aguante la ciencia argentina que la verdad que es única en el mundo. Así que gracias. Bueno, chao chicos, gracias por escuchar.